Violación de datos personales en Colombia. La violación de datos es un delito que es penalizado en Colombia, siendo nuestro país uno de los pocos países que lo hacen. Para esto, la llamada Ley de Delitos Informáticos, Ley 1273 de 2009, donde se modifica el Código Penal colombiano y crea un nuevo bien jurídico tutelado con el nombre de la protección de la información y de los datos, y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Algunos de los delitos informáticos penalizados en Colombia son clonación de tarjetas tanto débito como crédito y la intrusión o interceptación de datos. Para poder determinar la violación a los datos se debe tener claro cuáles son las medidas de protección de estos. En el año 2011 se creó la Delegatura para la Protección de Datos Personales, a través del decreto 4866 de 2006, siendo esta la autoridad responsable de velar por la protección de los datos personales en Colombia y, de acuerdo a la ley 1266 de 2008, debe velar por la protección de los datos personales de entidades públicas y particulares bajo la dirección de la Superintendencia de Industria y Comercio. Además, tiene la facultad de ordenar la corrección, actualizar o retirar las bases de datos e imponer cualquier tipo de sanción. La Delegatura para la Protección de Datos Personales tiene las siguientes funciones: vigilancia de los operadores, fuentes y usuarios de información relacionada con el cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias, supervisión del cumplimiento de las instrucciones que emita la SIC, llevar a cabo las investigaciones y sancionar si ello es procedente, realizar auditorías para verificar el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, administrar el Registro Nacional Público de Base de Datos. La Constitución de 1991, en su artículo 15, se dio expresa importancia a la protección de derechos fundamentales como el derecho al buen nombre y derecho a la intimidad, con la consecuencia que unificaron los principios de administración de datos personales y como antecedente inmediato de la Ley Habeas Data, que estableció los principios mínimos de la protección de datos personales. La información está catalogada en 4 diferentes tipos de acuerdo con la Corte Constitucional, determinando así qué tipo de información se puede publicar y cuál no en protección al derecho de intimidad. Información pública, la cual se puede ofrecer sin restricciones. Información semiprivada, se puede acceder a ella con autorización de quien administra. Información privada, solo se puede ofrecer a ella con orden judicial. Información de datos personales, información personal relacionada con los derechos fundamentales, intimidad, dignidad y libertad. Desde que se creó por la Corte Constitucional la Ley de Habeas Data, se puede relacionar una gran cantidad de violaciones donde se muestra que los principios mínimos de esta ley son vulnerados con frecuencia. Principio de libertad, registro autorizado del titular de los datos. Principio de necesidad, solo puede circular la información necesaria. Principio de integridad, los datos pueden ser registrados completos, no dejarlos a medias ya que no es legal. Principio de finalidad, el completo tratamiento de los datos debe tener un fin determinado. Principio de utilidad, los datos deben cumplir con una función determinada. Principio de circulación restringida, la circulación de los datos debe tener límites específicos. Principio de incorporación, es el derecho a modificar o incrementar la información por parte del dueño de esta. Principio de caducidad, la información debe ser retirada de las bases de datos ya que ésta no debe estar en estas de manera indefinida. Principio de individualidad, los datos de los usuarios deben almacenarse individualmente. Principio de diligencia en el manejo de los datos personales, debe protegerse la información de acuerdo a los parámetros establecidos en la legislación. Principio de la obligación de indemnizar los perjuicios causados por las posibles fallas en el proceso de administración. Se genera por la negligencia presentada por la administración de las bases de datos.